Siempre he querido salir de mi país de origen. Cuando estaba aplicando para poder obtener la visa de estudiante, tenía tanta ansiedad, tantas ganas de venir a Canadá, conocer una nueva cultura, tener nuevos amigos. Realmente estaba muy ilusionada. Cuando estaba próxima a venir, faltaba que 1 o 2 meses, me invadió un miedo que seguramente tú que me estás escuchando, que vas a venir como estudiante internacional para este otoño, para el invierno próximo, tú trabajador calificado que también estás próximo a venir, sentirás seguramente esta sensación de temor, de miedo a la incertidumbre, qué es lo que te espera en este nuevo país. En este video te voy a contar lo que yo sentí, cómo poco a poco pude superarlo. En mi caso no vine sola, vine con mi familia, con mi esposo, con mi hija. Mi niña tenía en ese momento 8 años. Entonces vamos a hablar acerca de este tema. El miedo a lo desconocido, el miedo cuando ya tienes que venir, ya tienes que instalarte en este nuevo país. Entonces, ¿cuál era mi miedo? Mi miedo en ese momento era empezar de cero. Si bien es cierto, yo ya tenía un lugar donde iba a llegar, unos amigos que les agradezco muchísimo, me iban a esperar en el aeropuerto de Montreal para poder darme la bienvenida, estar en la casa de ellos algunos días y después venir a la ciudad de Quebec a buscar mi departamento. En fin, tenía esta familia que me iba a acoger. Pero quizás tú que me estás escuchando, pues vienes completamente solo. Pues déjame decirte que paciencia. Lo que tienes que hacer es planificar todo antes de tu llegada, ver un hotel, un Airbnb, buscar dónde te puedes alojar, ya sea cerca al CEGEP o a la universidad o al centro de estudios donde vayas a realizar tus estudios. La idea es vivir muy cerca porque en verano, quizás en otoño y primavera, pues las cosas son todo color de rosa, pero déjame decirte que cuando llega el invierno, esperar unos 15 o 10 minutos en el paradero puede ser terrible porque te mueres de frío, sobre todo si vas a venir aquí a Quebec. Cuanto más alejado o alejada estés de Montreal, el frío es un poquito más intenso y realmente puede ser perjudicial para tu salud. Vas a sentir que las manos se te ponen duras, hasta los dedos de los pies. Pero bueno, en fin, mi recomendación siempre será que vivas dentro, si tienes la oportunidad de vivir dentro de estos lugares para estudiantes que hay en las universidades, que hay en los CEGEPs o alrededor, que se ofrece muchas habitaciones o departamentos, pues te invito a que los vayas averiguando desde tu país de origen. Entonces, mi miedo era empezar de nada, era empezar de cero. Una anécdota quizás que podría contarte es que, bueno, yo en ese momento era la estudiante internacional, la estudiante que iba a llegar a hacer esta actividad exclusivamente, estudiar. Mi hija iba a ir a la escuela y mi esposo iba a ser pues el sostén económicamente hablando, y él tenía que buscar un trabajo porque el dinero que tú traes de tu país aquí se hace nada en pocos meses. Realmente al cambio pues no es mucho, y los primeros días todo sale, tienes que comprar artefactos, tienes que comprar una cama, dependiendo cuántas personas
vengan, tienen que comprar cama para cada uno, por ahí un escritorio, cosas básicas, y después ya con los meses, con el tiempo ya vas amoblando tu departamento. Hay que pagar alquiler, hay que pagar el transporte, si vienes con la idea de comprar un auto también hay que invertir en eso, entonces la plata sale, sale, sale y no ingresa. Mi esposo, bueno, una pequeña anécdota, él realmente llegó con un nivel de francés, digamos, A2, lo básico para poder comunicarse, pero no era realmente un experto en francés. Y cuando buscábamos trabajo para él, yo le ayudaba, él por ahí buscaba en internet, y al momento del primer contacto, que es por teléfono, a veces él no entendía, incluso yo tampoco algunas palabras, y realmente entre los dos pasábamos la entrevista. Se notaba que una persona estaba al costado de él, y bueno, a veces le decía, pásenme con su esposa, quizás usted no me entiende, ¿no? Y yo trataba de venderlo para que él pueda obtener el puesto que quería ocupar. Cuando recalco, cuando digo empezar de cero, es que mi esposo en mi país pues había tenido cargos de coordinador, supervisor, en algún caso jefe, y aquí era comenzar de nada. Aquí nadie sabe de la universidad donde estudiaste, aquí nadie sabe de toda tu experiencia laboral. Entonces, quizás cuando lo colocas en tu currículum se puede ver, pero no se puede comprobar. Entonces, hay que empezar desde un poquito más abajo de lo que tú tienes en mente, y después poco a poco dar el salto, realizar las equivalencias de tus estudios ante el Ministerio de Inmigración. También si, bueno, lo básico es que vayas aprendiendo el idioma en tu país antes de venir, o si no, llegar aquí, si vas a llegar a Quebec, inscribirte en el tema de la francización para que poco a poco puedas adquirir esa confianza y puedas venderte, puedas decir a la persona que te vaya a entrevistar, yo en mi país era tal o cual cosa, este es mi sustento, tengo mis equivalencias de mis estudios fuera de Quebec. En algún caso puede que tú que me estás escuchando puedas ingresar a la orden, que viene a ser como el colegio de ingenieros, el colegio de enfermeras, qué sé yo. Hay muchos requisitos que se piden, la valla es alta, pero no es imposible. Hay mucha gente que lo ha logrado. Hay que pasar exámenes, no solamente de idiomas, sino también de conocimientos. Entonces, empezar de cero implica eso, bajar un poquito tus expectativas de que no, yo voy a llegar de esto o a trabajar de lo otro. Sí, lo vas a lograr, déjame decirte que sí lo vas a lograr, pero hay que comenzar desde un poco más abajo para poder después dar el gran salto. Otro de los miedos que tenía era acerca del tema de las amistades. Yo soy una persona que le gusta estar rodeada de gente, soy muy amiguera, como se dice en mi país. Me gusta conversar incluso con gente que no conozco. Me encanta esa forma de vida que he tenido en mi país, rodeada de mis amigos, rodeada de mi familia, que muchas de ellas son mis mejores amigas. Entonces, yo tenía en mente de que iba a llegar aquí y bueno, iba a tener pues muchos amigos. Llegué al CEGEP y en mi mente tenía la idea de que como yo era la extranjera, todo el mundo iba a venir hacia mí y me iba a preguntar de cómo era mi país, de dónde era. Yo podía relatarles pues algunas historias, lo bonito que era mi país y bla, bla, bla. Nadie, absolutamente nadie me preguntó de dónde era, ni me miraban.
en sí es un país de inmigrantes, ellos, los quebequenses, están acostumbrados a recibir inmigrantes, así que yo era una más. Eh, Me sentí en ese momento un poco triste. Quizás los profesores, porque el primer día de clases todo el mundo se presenta, ojito, ojito, sí, tú estás próximo a venir, prepara tu discurso, porque en todos los cursos, los primeros días de clase, te vas a presentar y por ahí el profesor va a notar que tu acento es diferente y bueno, tú lo vas a decir en tu discurso, que vienes de tal o cual país y te va a preguntar un poquito más, entonces prepárate para un pequeño discurso. Entonces, el primer día de clases recuerdo que fue un curso de reforzamiento en francés en el CEGEP y yo llegué 5 minutos antes de la clase. Oh, Dios mío, error. Porque debí llegar 15 minutos antes, que es lo habitual. El único lugar vacío que encontré para sentarme era al fondo. Entonces yo estaba sentada y cuando el profesor comenzó a preguntar acerca de qué colegio venías y bla, 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 en mi caso pues yo bueno, tuve que decir de que yo venía de Perú y en el momento en que comencé a hablar y decir, bueno, o bonjour, que yo vengo del tal o cual país, wow, de mi país de origen, sentí las miradas y todos voltearon a verme y yo sentía como me iba poniendo roja, ¿no? Porque todos voltearon y bueno, me sentí un poco incómoda, ¿no? Pero eso no hizo que la gente se acercara y me diga cómo me sentía o que querían entablar una amistad conmigo. No, se mantuvieron al margen, sí, les gustó la historia que conté, pero eso fue todo. Así que no vengas con esa expectativa de que por ser extranjero todo el mundo va a querer hablar contigo. Definitivamente aquí en Canadá no funciona así. Si tú quieres entablar alguna amistad con ellos, espera que vaya pasando el tiempo, ya con la confianza por ahí puedes entablar alguna amistad. En mi caso, yo tuve más amigos que también eran extranjeros como yo. Tuve amigos, o tengo amigos colombianos, tengo amigos, o una amiga de Marruecos, muchos amigos de África. Por lo general, a mi alrededor, no, bueno, mis compañeros de trabajo sí son quebequenses, pero no los podría considerar mis amigos, a pesar de que ya tengo 2 años trabajando desde mis prácticas, no los puedo considerar mis amigos, pero sí puedo, digamos, compartir con ellos algunas actividades, como salir a comer, salir a pasear, pero eso ha venido poco a poco. En un principio, pues no va a pasar de que todo el mundo quiera enterarse o saber de tu vida y venir a ti para que tú te sientas cómodo, para que tú te sientas bien. Eso no va a suceder. Así que tranquilo, tranquila, todo va a venir a su tiempo. Prepárate para el choque cultural. Quizás en nuestros países no estamos muy acostumbrados al tema de la puntualidad, al tema del reciclaje, en fin. Aquí eso es muy valorado. Tienes que llegar al menos unos 5, 10, 15 minutos antes de, por ejemplo, una entrevista de trabajo. Al centro de estudios, por lo general, el quebequense siempre llega 15 minutos antes. Yo vivo muy cerca al CEGEP Garmo, al CEGEP donde estudié. Y bueno, yo había medido mi tiempo, de aquí a allá son unos 6, 7 minutos hasta mi aula. Y llegaba justo, ¿no? Entonces a veces ya encontraba lugares para sentarme pues atrás y era un poco incómodo, yo soy pequeña, no tengo buena vista, entonces realmente lo recomendable es llegar a buena hora para ocupar el sitio que tú quieras. Y aparte, ellos lo ven bien cuando llegas un poquito antes, a la hora. Tú me dirás, ay, pero por 1 o 2 minutos, Katy, que llegue tarde, que no va a pasar nada. Pues déjame decirte que sí pasa, porque ellos van a estar evaluando ahí la responsabilidad que tú tienes, qué tan puntual eres. O sea, si
esta persona no puede llegar a tiempo, imagínate cómo tomará pues las responsabilidades más grandes. Entonces mucho ojito con el tema con este tema. El reciclaje también, hay contenedores de basura para todo lo que son cartones, botellas, todo lo que es vidrio, el tema también de los desperdicios de comida. Entonces, muy atento también a todo esto, que es un poco difícil porque, bueno, no sé en tu país, pero en Perú, de donde yo vengo, no estamos muy acostumbrados a esto, ¿no? Entonces, por ahí puede haber un poco de choque. El tema de las reglas de tránsito, eso fue algo que a mí me sorprendió porque, no sé en tu país, pero en el mío, primero es el vehículo. Incluso tú estás por cruzar la pista y viene un vehículo y el vehículo va a pasar, no va a parar y te va a decir, pase señorita o pase señora. Eso generalmente, al menos yo no lo he visto, pero aquí es costumbre, es parte de la cortesía del canadiense, ¿no? Esperar a que tú cruces por el lugar correcto, por el lugar del peatón, y el auto va a parar y tú con toda la paciencia del mundo vas a pasar, y después de que tú hayas puesto el pie en la vereda, él va a cruzar libremente. Eso es algo que a mí personalmente me sorprendió mucho, y tú como el conductor vas a tener que aprenderlo, ¿no? O acostumbrarte. Así que pequeños choques culturales. Y uno que quiero contarte es acerca del idioma. A veces cuando nosotros venimos ya con el idioma aprendido en nuestro país, yo vine con un nivel de francés, digamos, B2, podía comunicarme, pero cada región tiene un acento particular y eso a veces es un poco difícil para poder entenderlos. Entonces, relájate con ese tema. No, yo hice algo que me arrepiento y decía, ay, pero yo he estudiado el francés de Francia, de París, ellos hablan bien, y acá el quebequense que no sabe que cómo va a decir esta palabra, esa palabra no existe, es un anglicismo, en fin. Lo que tienes que hacer es dejar de culparlos y involucrarte, aprender las palabras que ellos utilizan para que puedas entenderlos, dejar de culparlos en sí. Simplemente escuchar más del francés quebequense para poder compartir con ellos, entablar una conversación. Y bueno, esos pequeños choques culturales son quizás un poco, cuando llegas, un poco fuertes, ¿no? Yo me acuerdo que dije, ay, ¿cuál va a ser el problema si yo ya hablo francés? Pero cuando llegué a ver, en ciertas situaciones sentía que bueno, pues no entendía, no entendía y no hablaba bien. O ellos no me entendían, quizás por la fonética, qué sé yo, ¿no? Entonces, dejar de culparte, dejar de decir, ay, pero pronuncio mal. Tú continúa, en algún momento te va a salir la forma de hablar correctamente. El francés pues tiene muchas vocales nasales, en fin, poco a poco te vas a dejar entender. La idea es que te comuniques y que te entiendas. Mi miedo también era de cómo iba a afrontar este cambio mi hija. Era algo que me lo repetía. Mi esposo me decía, bueno, los niños realmente son como una esponja, ellos aprenden rápido. Yo tenía miedo por el tema del idioma, ¿no? Ella llegaba prácticamente en cero con el francés, quizás estaba un poco más familiarizada con el inglés porque en la escuela era pues intensivo desde jardín, desde la cuna de infantes, digamos.
o el kindergarten, así se llama en algunos lugares. Y bueno, con el francés pues no había tenido ningún contacto. Entonces, ese miedo cuando llegué creció más, pero poco a poco al ver que ella se desenvolvía, ya sea con señas o con el poco inglés que ella sabía, o digamos el inglés del nivel que ella tenía, tercer grado, entonces ella podía comunicarse con su profesora en ese momento, con algunos amiguitos, pero realmente nos dio una lección, ¿no? Ella en pocos meses aprendió muy bien el francés. Como siempre digo, hay que tener paciencia. Las cosas no van a mejorar de un día para otro, es decir, yo llego y se acabó el miedo. No. Cuando fue mi primer día de clases, yo estuve desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde más o menos en clases. Llegué a casa al departamento y lo único que hice fue comenzar a desesperarme y llorar y llorar y llorar. Mi esposo llegó una hora, hora y media después y me encontró en un mar de llantos y me dijo, ¿qué pasa? Lo único que le dije es, creo que me quiero ir. No los entiendo, no entiendo la clase, no estoy preparada. Y él me dijo que tenga paciencia, la palabra clave en este video es eso, la paciencia, y que poco a poco yo ya iba a entender, buscamos formas de poder prepararme antes de la clase, y ese es un tip que te doy. Por lo general tú ya vas a saber el syllabus, vas a conocer, mejor dicho, el plan de trabajo de cada curso, cuál es el tema de cada semana. Lo que te recomiendo es que antes de tu clase leas acerca del tema y te vayas familiarizando con las palabras. Y así cuando llegues a tu salón y el profesor comience a explicar, ok, puedas relacionar si por ahí tu francés no es tan bueno. Entonces, ese gran miedo que tuve el primer día poco a poco se fue desvaneciendo porque yo ya me sentía un poco más preparada. Hay un tema de la desilusión. Cuando tú llegas con muchas expectativas. Que voy a tener amigos, que voy a aprender el idioma fácilmente. Incluso mi esposo, él hizo el A2 y él me dijo, bueno, Katy, con la práctica y con pues este entorno de que todo el mundo hable francés va a ser mucho más fácil. Pero no fue así. Él tuvo que ir a francización poco a poco, ya con el transcurso de los años pudo sentirse más cómodo con el idioma. Ahora pues ya no es un problema para él. Siempre hay palabras que por ahí no conocemos, buscamos en Google y bueno, podemos decirlas. Es un aprendizaje constante, pero esa idea de venir y que con el uso ya pues al año vas a estar hablando perfectamente, eso no sucede de tal forma. Así que sorry que tenga que decirte de estas cosas, pero es necesario que lo sepas. Uno siente mucha ilusión de poder salir del país para tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Entonces, igual hay muchos miedos y pequeñas cosas que tenemos que afrontar los inmigrantes. Si este video te ha servido, te ha gustado, por favor compártelo con personas que realmente estén necesitándolo, que tú creas que vayan a inmigrar pronto, que sepas que vayan a inmigrar pronto. Compártelo y así puedan escucharme y sacar alguna lección de todo esto. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye. Chao. A bientôt.